Dios me lo bendiga una vez más, su profesor Oliver. Hoy vamos a hablar acerca de las magnitudes, pero también vamos a hablar acerca de lo que es la medida, de lo que es medir en este caso, y luego vamos a enfocarnos un poco más en nuestro tema. Entonces, todo fenómeno físico es examinado por nuestros sentidos, que nos da la primera información, a veces no es la correcta. Por ejemplo, si tú estás afiebrado, ¿no? De repente tienes un poco de calentura, lo que hace nuestra mamá es ponernos de repente la mano y nos toca y nos dice que estamos calientes, ¿no? Que estamos con fiebre, todo, pero no te da tu mamá te dice estás con fiebre, pero no te da la cantidad precisa, exacta de que estés con fiebre. Y en ese caso, lo que me diría si estamos afibrados sería el termómetro, ¿no? Para saber cuánto es nuestra calentura. En la edad de piedra, antiguamente, la primera clasificación de la naturaleza fue de la siguiente manera. Primero, clasificaron lo grande, luego lo pequeño, en este caso, lo pequeño, luego lo que vuela, vamos a poner más acá a nuestro amigo, y luego lo que se arrastra. Así fue la primera clasificación de la naturaleza en la edad de piedra, se hace muchísimos años atrás. Pero para esto vamos a saber qué es medir. Para esto vamos a saber, entonces sacamos nuestro para saber qué es medir y ponemos acá medir, que es lo primero que vamos a aprender hoy. ¿Qué es medir? Antiguamente nos vamos a poner un poquito en el asunto de nuestros antepasados, y obviamente que ellos no tenían wincha. Entonces nos imaginamos cómo eran las primeras mediciones. ¿Te imaginas cómo eran las primeras mediciones? Si nos imaginamos un poco, las primeras mediciones eran con el ojo, ¿no? Mirando, ¿no? A través miraban ahí si era más grande, más pequeño, ¿no? También con la mano, las partes del cuerpo usaban la mano. Y luego fue avanzando, ¿no? Y hay una, vamos a llamar así, que usamos nosotros para medir, muy importante, ¿no? Ustedes han escuchado los clavos, ¿no? Ana, cómprame clavos de 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas, ahí está. Luego fueron las pulgadas y también los pies. Ustedes han visto cuando salían los gladiadores, ¿no? Decía, mide 140 pies, y eran grandazos, ¿no? Entonces decían, su mide tanto, ¿no? Entonces, estas eran las primeras medidas. La primera medida fue con el ojo y luego fueron con las partes del cuerpo. Entonces, ¿qué significa medir? Vamos a ponerlo acá. Bueno, acomodamos un poquito acá. A ver, vamos a ponerlo acá abajito para que se vea mejor. ¿Qué es medir? Comparar dos o más cantidades teniendo a uno de ellos como base patrón. O sea, medir es comparar, ¿no? Comparar cosas en la medida patrón. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, yo puedo medir, ¿no? Vamos a medir la longitud. Para eso vamos a jalar un poquito. Y yo puedo medir la longitud. Yo la longitud lo puedo medir con una wincha, ¿no? Con una regla, con una wincha o con un centímetro. Y la longitud, en este caso, yo la puedo medir, si yo quiero la puedo medir en pulgadas, en metros, en pies, ¿en qué más? En kilómetros, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso viene a ser medir. Simplemente es comparar dos o más cantidades teniendo a uno de ellos como base patrón. Pero también, así como hay que saber medir, también hay algo que se llama magnitud. Y es la magnitud física. La magnitud física es todo aquello que puede medirse con cierto grado de precisión, usando para ello una unidad de medida patrón convencionalmente establecida. Eso es la magnitud. La magnitud también se divide por clases. La primera es por su naturaleza. Cuando es por su naturaleza, en este caso, vamos a ponerlo así, se dividen en los que son escalares y vectoriales, como vamos a hallar primero los que son escalares. Son aquellas que están definidas con su valor numérico y su unidad de medida, ejemplo, la longitud, masa, tiempo, temperatura, densidad y energía.
Por ejemplo, acá tenemos un pequeño reloj. Y siendo bien precisos, este reloj está marcando las 3 horas con 50, ¿no? 51 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando son escalares, llevan el número, ¿verdad? Y en este caso lo acompaña su unidad de medida. Y en este caso que vendría a ser las horas, ¿no? Y si también ponemos acá a un jovencito, ¿no? Está pesándose este joven. Entonces vamos a suponer que él pesa, bueno, en este caso su masa es 50 kilogramos, ¿verdad? Entonces, como él está pesando 50 kilogramos, entonces está un poquito gordito. Entonces, en este caso va el número, vamos a llamarlo así, y la unidad de medida que le compete en este caso a lo que se está midiendo, ¿no? En este caso está midiendo masa y en este caso está midiendo tiempo. Supongamos que este centímetro, esta regla mide 30 centímetros, ¿no? Igual, por ejemplo, este centímetro mide 1 metro, 1, la unidad, y viene con su unidad de medida que viene a ser el metro. Entonces, eso es por su naturaleza, magnitudes escalares y también lo que es magnitudes vectoriales. Entonces, las vectoriales, vamos a ponerlas acá. Ajá. Magnitudes vectoriales son aquellas que se expresan correctamente con un valor numérico, unidad de medida y una dirección. Ejemplo, la velocidad, la aceleración, fuerza, desplazamiento, intensidad de campo eléctrico, etc. Por ejemplo, esta es una unidad vectorial. ¿Por qué es vectorial, profesor? Porque nos está indicando, vamos a llamarla, ustedes le pueden llamar flecha, pero en realidad esto en física se llama vector. Nos está indicando la dirección, en este caso, a la que está yendo la fuerza. Por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos a un personaje muy simpático, está avanzando con su coche y nos damos cuenta que la velocidad está yendo hacia un lado, ¿verdad? Él está yendo hacia la derecha, vamos a suponer que está avanzando en este caso. Entonces, este vector que ven aquí llama a esto, nos dice, son aquellos que expresan correctamente un valor numérico. En este caso yo puedo ponerle así, 3 newton, ¿no? Un valor numérico, la unidad de medida, que viene a ser los newton, y la dirección, ¿ven? Y en este caso yo puedo poner que este va a 5 ms. 5, el valor numérico, ms, que viene a ser la velocidad, y su dirección, que está yendo hacia este lado. Entonces, eso viene a ser una magnitud vectorial. También por su origen, ¿no? Por su origen pueden ser magnitudes fundamentales o magnitudes derivadas. ¿Qué son las fundamentales? Vamos a verlo aquí. Son aquellas magnitudes nombradas por el Sistema Internacional de Unidades, SI. Acuérdense que el sistema SI significa Sistema Internacional de Unidades, que servirán de base para deducir las demás magnitudes físicas, y solo son 7. Profesor, ¿cuáles son estas? Acá te las presento. En este caso, recordemos que solamente las magnitudes son 7, vamos a indicarlo, y en este caso tenemos la longitud, ¿no? Y la unidad de medida es el metro y su símbolo es el m. La masa, el kilogramo y su símbolo es kg. El tiempo, el segundo y su símbolo es s. Intensidad de corriente eléctrica, amper, y su símbolo es A. La temperatura, en este caso la unidad de medida es Kelvin y su símbolo es K. Intensidad luminosa, que es candela, CD, y la cantidad de sustancia, que es mol, y su símbolo también es mol. Pero hay algo interesante en esto, es que en este caso la temperatura lleva la unidad Kelvin, y Kelvin en realidad es el nombre de un científico. Entonces Kelvin decía que cuando se puede medir aquello de lo que se habla y se puede expresar en números,
se conoce algo acerca de ello. ¿Ven? Es un dato de Kelvin, que es en este caso el nombre de un científico. Igual la intensidad de corriente eléctrica por ampere. Pero también las magnitudes, así como son fundamentales, también son derivadas. Profesor, ¿qué viene a ser derivadas? ¿Se acuerdan cuando estaban pequeños y decían las derivadas de la vaca y decían, ay, a la derivada de la vaca, de la leche, ¿no? Perdón, la derivada de la leche, ¿no? De la leche sale el queso, de la leche sale la mantequilla y todo eso. Ya igual, es que quiere decir que tienen un patrón fundamental y de ellas se salen ramas. En este caso, son aquellas que están expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Y en este caso, ¿cuáles vienen a ser? Aquí está, vamos a ponerlo un poquito más arriba porque se vea. En este caso tenemos el área, ¿no? Que proviene obviamente de la longitud porque es metro cuadrado, o sea, es metro por metro. Volumen, que es metro cúbico, que es metro por metro por metro, ¿no? Acá aplicamos el álgebra, ¿verdad? Entonces, velocidad, que es metro entre segundo, la aceleración metro entre segundo al cuadrado, la velocidad angular radio sobre segundo, la fuerza en newton, la presión en pascal, la energía en joule, la potencia en watts, el potencial eléctrico, fuerza electromotriz en volt y la resistencia eléctrica en ohm. Entonces, hemos visto lo que son magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Entonces, gracias a esto nosotros podemos medir y podemos darnos cuenta que también se sigue un patrón. No es que, yo voy a medir. Por eso que acá en Perú usamos el sistema internacional y todo lo medimos en metro, ¿no? Si se dan cuenta, en otros lugares se mide en pies, como le explicaba acerca de los gladiadores. En otros lugares se mide en pulgadas, en pies. Por ejemplo, acá se mide en kilogramos o en gramos, ¿no? Pero en otro lugar se mide en onzas. ¿Han visto cuando dice, prepara 8 onzas, 3 onzas? Ya, igual. Entonces, el sistema que usan en otros lugares son diferentes a nosotros. Pero para esto en la otra clase vamos a hacer todo lo que es este sistema de cambios, ¿no? Conversión por ejemplo, de pies a milímetros, a metros y todo eso. Pero también te quiero dar algunos datos para que los tengas presente. Por ejemplo, a través de la historia se ha llegado a hacer grandes comparaciones, ¿no? Y por ejemplo esto, miren, quiero explicarles un poquito. Hay acerca de grandes comparaciones, vamos a llamarlo así, ¿no? Como les decía, que era comparar dos medidas. Y miren, por ejemplo, llegaron a que un átomo de carbono tiene 20.000 electrones. ¿Ve? Mira, el Sol, 30 millones de lunas. ¿Ves cómo el hombre tanto avanzó en la historia, en todo esto de lo que es la medición y las comparaciones? Que un hombre de 80 kilogramos es un hombre 80 litros de agua. Es una comparación, ¿verdad? Y también que un transatlántico es equivalente a 125.000 hombres. Entonces, chicos, tenemos que tener en cuenta que la ciencia tanto ha avanzado y hay mucho que agradecerle. Pero todo eso es gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Así que con esta pequeña clase de lo que es física, espero que te haya gustado. He tratado de poder explicarte un poco más y ampliar tus conocimientos. Así que de parte mía, muchas gracias. Dios te bendiga.